La mayoría de personas olvidamos cosas muy importantes, fechas muy importantes. ¿Cuántos esposos han olvidado la fecha de aniversario de su matrimonio? ¿Cuántos padres incluso han olvidado el cumpleaños de sus hijos? Descuido, o a veces nos olvidamos de aquello que es importante, por enfocarnos en aquello que es irrelevante. Sin embargo, toda la humanidad se ha olvidado de un día especial al cual Dios dijo, acuérdate. En la ley de Dios encontramos dos mandamientos que no comienzan con la palabra no, y es el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios comienza así: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Y ya te diste cuenta que hoy la humanidad olvidó aquello que debe acordarse? Porque simplemente por allí surgen algunos argumentos intentando contradecir la orden de Dios. Y yo quiero hoy hacerte reflexionar en lo siguiente. Quien estuvo siempre en contra de la orden de Dios fue Satanás. Allá en el Edén, Dios dijo a Adán y Eva, el día que comieres del fruto de este árbol, vas a morir. Pero vino la serpiente y dijo, ustedes no morirán. Qué peligroso es contradecir las órdenes de Dios. Qué peligroso es decir sí a lo que Dios dijo no. Qué peligroso es olvidarse de aquello que Dios me dijo, acuérdate. Y muchas personas intentan justificar el por qué no podemos o no debemos guardar el sábado. Algunos creen que el día no importa. ¿Cuál es la importancia que tiene un día? Mas quiero recordarte que de una semana de creación, el único día que Dios bendijo, santificó y reposó, no fue el primero, ni el segundo, ni el tercero. Fue el séptimo día. Fue Dios quien se paró. Esto no es capricho de un líder. Esto no es enseñanza de una iglesia. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Otros piensan y dicen así, el sábado fue hecho para los judíos. Pero cuando vamos al origen del sábado, encontramos que es el monumento que Dios levanta en el tiempo para recordar que Él es nuestro creador. Y cuando Él levanta el día sábado, no existían judíos. Por eso Marcos 2, 27 y 28 dice que fue dado para la humanidad. Ahora viene la pregunta, ¿el día importa? ¿Puedo adorar a Dios cualquier día? ¿Dios acepta mi adoración si solamente ve sinceridad de corazón? ¿O es que es necesario ser obediente? Hoy queremos responder todas estas dudas a la luz de la palabra de Dios. Y junto al pastor Heisen Cordero, vamos a estudiar esta lección. El día importa. Antes de poder abrir la Biblia y damos la dirección de Dios. Querido Dios, gracias porque tu palabra es la base, es el fundamento de nuestras creencias. No es aquello que pensamos, no es aquello que queremos, es aquello que tú expresas en tu palabra. Y que en esta lección podamos entender esta verdad, podamos despejar cualquier tipo de dudas y podamos colocarnos en armonía para acordarnos de aquello que tú mismo dijiste, acuérdate de un día que yo separé para guardarlo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.
¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición es leer la Biblia. Yo no sé, pero cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que leo las Escrituras, puedo ver que Dios me está hablando. Sí, Dios se revela también a través de su palabra. Una vez más, gracias a Dios por esta jornada de estudio de la Biblia. Una jornada que nos habla acerca de la fe de Jesús y hoy con el tema número 12, que en realidad es la continuación de nuestro estudio anterior. En la lección anterior nosotros vimos sobre la importancia de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Y en esta ocasión veremos acerca de uno de esos 10 mandamientos. Nos referimos al cuarto mandamiento que tiene que ver con el día sábado, el día de reposo. ¿Importa el día? Veremos de manera extraordinaria lo que la Biblia enseña acerca del día sábado, del reposo, del día de descanso, según Jesús. Entonces, sin más, empecemos con la primera pregunta de nuestro estudio que dice: ¿cuál es el día de descanso según la ley de Dios o según los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, según la Biblia, según la palabra de Dios, a la luz de ese texto, ¿cuál es el día de reposo? Según la Biblia, es el día séptimo, o el séptimo día, que es en realidad el día sábado. Sí, el séptimo día es día sábado. Así que esto a la luz de la Biblia. La segunda pregunta de nuestro estudio dice: ¿para beneficio de quién Dios estableció el sábado? Marcos capítulo 2, versículo 27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, queridos, este día de reposo fue hecho por causa, según la Biblia, por causa del hombre. Y claro está, porque Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios no se cansa, no se podría cansar. Entonces, los mayores beneficiados del día de reposo somos nosotros, la creación. Por eso el texto dice, fue hecho por causa del hombre. Tú puedes tener la seguridad que en medio de un mundo convulsionado, de ajetreo, de actividades por doquier, tenemos en el día sábado un día para reposar, para recordar que somos creación de Dios. La tercera pregunta entonces de esta jornada es interesante. ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Por allí podrían decir algunos, no pocos, que el sábado es de Moisés, que los adventistas o los fariseos o los escribas. Pero ¿qué dice la Biblia? Génesis 2, 1 al 3 dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notas, claramente está diciendo que el día sábado se hizo después de haber hecho algo. Entonces, la respuesta sería Dios en la creación. ¿Quién instituyó el sábado? Dios. ¿Cuándo? En la creación. Allí, de manera nítida, de manera expresa, la Biblia lo declara, que Dios instituyó el día sábado, lo guardó, lo instituyó y lo santificó, dice el texto. Lo bendijo, lo guardó y lo santificó.
Continuemos entonces con la pregunta número 4. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¡Qué precioso! Entonces, ¿qué día respetó Jesús? ¿Qué día respetó Jesús? ¿Será que respetó el día lunes, el martes? ¿Qué día? El día de reposo. ¿Y qué día era el día de reposo? El día sábado, el Sabbat, o el séptimo día de la semana. La pregunta número 5, entonces, dice lo siguiente: ¿qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? ¿Qué día habrán guardado ellos? ¿Será que solamente Jesús guardaba el sábado? Lucas capítulo 23, versículos 52 al 56 dice: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de preparación, o sea, el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Claramente, queridos amigos, la Biblia nos enseña que las personas que estaban cerca de Jesús guardaban el día sábado. El sábado, ahí lo dice claramente. Entonces, la sexta pregunta dice: ¿qué día respetaban los apóstoles? Entonces tú dices: pastor, quiere decir que Jesús guardaba el sábado, las mujeres, María, Magdalena, entre otras, guardaban el sábado, pero ¿y qué de los apóstoles? Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, ¿qué día respetaban los apóstoles? La respuesta es el sábado. Es decir, Jesús guardó el sábado. María Magdalena y María su mamá guardaban el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado. Entonces, a la luz de la Biblia, y esto nos muestra en el Nuevo Testamento, no está hablando acá del Antiguo Testamento. Quiere decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día de reposo fue guardado, y ese día era el día séptimo, el sábado. Entonces, con todo esto, conviene responder la séptima pregunta: ¿qué día se guardará en el cielo? Ojo, esta pregunta es muy especial. ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías capítulo 66, versículos 23 o 22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta es una profecía extraordinaria que nos lleva a pensar cómo será la vida en el cielo. Y el texto dice claramente que de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Qué día se guardará entonces en el cielo? Según la Biblia, en la tierra nueva, el día sábado. ¿Qué te parece? Conviene entonces preguntarnos qué debemos hacer después de haber visto que Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado. Este fue un día hecho para nosotros. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, queridos, tener cuidado de respetar el día sábado. En segundo lugar, honrar el sábado haciendo la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, obedecer a Dios antes que a los hombres. No es fácil guardar el sábado en un mundo que guarda prácticamente el día domingo o ni siquiera la guarda.
pero básicamente es promovida como un día de descanso. Sin embargo, a la luz de la Biblia, tú notas que no es la palabra del pastor Heisen o la palabra del pastor fulano. No es una iglesia inclusiva. Es la palabra de Dios que nos dice que el día sábado es el verdadero día de reposo. ¿Qué decisión debemos tomar ahora que sabemos todo ello? Dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que el sábado es el día del Señor. Deseo ser fiel a Dios y observarlo adecuadamente. ¿Qué te parece? Esa es tu decisión. No te olvides, cada lección estudiada debe ser una lección practicada. El sábado fue hecho por causa del hombre. Dios no necesitaba descansar, es Dios, es perfecto, todopoderoso. Pero tú sabes que nosotros, los seres humanos, nos cansamos. A veces llegamos al día sábado agotados, pero más allá de ser un día de descanso apenas laboral, tiene que ser un día de encuentro con Jesús. Un día en el que recordamos que somos creación de Dios, somos creación de sus manos y somos criaturas de Él. Por lo tanto, ese día debe ser un día de adoración, de gratitud y sobre todo de misión. Que Dios te bendiga. El sábado, además de ser un día de descanso y de adoración, es el símbolo de nuestra lealtad a Dios. Seamos leales a Dios. Hay mucha gente que es más leal a una institución que a Dios, a un ser humano que a Dios. Y hay personas que desechan las ordenanzas de Dios porque simplemente quieren obedecer la ordenanza de una institución o de una iglesia. Hoy te invito a analizar tus creencias. ¿Todo aquello que tú crees tiene un fundamento en la palabra de Dios? El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 9, Jesús dijo: ustedes están desechando los mandamientos de Dios y se están aferrando a tradiciones humanas. ¿Cuál es la base de mi fe? ¿Cuál es el fundamento de mi creencia? ¿Aquello que yo hago tiene una base sólida en la palabra de Dios o en la tradición? Hoy quiero invitarte para que demuestres tu fidelidad y tu lealtad solamente a Dios, obedeciendo su palabra. El día sábado es un día de celebración. Celebramos los actos creadores y redentores de Dios. Cuando Dios concluyó su obra de la creación, descansó el séptimo día, el día sábado. Cuando Jesús concluyó su obra de redención, Él descansó el séptimo día, el sábado, allá en su tumba. Y cuando Él resucitó, no nos dejó un día diferente para adorar, porque su ley es eterna. Y hoy continúa el día sábado, siendo el día de descanso, de adoración y símbolo de nuestra lealtad. ¿Qué vas a hacer hoy? Después de haber estudiado esta lección, ¿quedarás indiferente delante de esta verdad? ¿De parte de quién te colocarás? ¿De parte de Dios o de parte de tus propias creencias? ¿De parte de Dios o de parte de tu propia iglesia? ¿De parte de Dios o de parte de las tradiciones? Hoy te invito a colocarte de parte de Dios. Por eso quiero invitarte para que este sábado tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Las puertas estarán abiertas para poder recibirte y para que juntos podamos experimentar lo maravilloso que es disfrutar de este día en adoración a nuestro Dios. Allí te esperamos y felicitaciones por estudiar esta lección, por aceptar esta verdad y por estar dispuesto a obedecer. No es suficiente conocer, tenemos que obedecer. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, porque tu luz llega a nuestra vida
Tu verdad es colocada en nuestro corazón, pero así también como llega tu luz y tu verdad, nosotros tenemos disposición de poder obedecerte. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a tomar decisiones basadas en tu palabra, no en nuestros sentimientos, no en un mundo lleno de opiniones, sino en tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, obedientes y hacer todo aquello que tú nos pides. Por eso nos colocamos bajo tu dirección. Ayúdanos a guardar tu sábado separado desde la creación y será guardado hasta la eternidad. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.